tardes. En el día de hoy vamos a estar viendo un reportaje investigativo muy importante sobre los hábitos de lectura y la escritura en la web. Vamos a ir identificando si las páginas web tienen en cuenta los contextos y las poblaciones en relación con la objetividad y la usabilidad. Quiero recordarles que este material estará disponible en nuestros blogs primíparos.com y navegadores de la red. Buenas tardes, mi nombre es Diego Armando López, soy estudiante en la Universidad Uniminuto del programa Administración de Empresas. El día de hoy me encuentro con el señor Oscar López, al cual le vamos a hacer unas preguntas sobre la lectura digital versus la lectura tradicional. Señor Oscar, ¿qué tiene por entendido sobre lectura digital o ha escuchado algo sobre lectura digital versus tradicional? Buenas tardes. Sí, tengo entendido que la lectura tradicional es todo lo que tiene que ver con libros, o sea, digamos que todo lo que tenga que ver o sea, que podamos tener, palpar, o sea, en papel. Y la lectura digital es, digamos, documentos a los cuales uno puede acceder por medios electrónicos, pronto celulares, internet, computadores, todo ese tipo de cosas. Ok, listo. Entonces a continuación vamos a realizarle unas preguntas. ¿Cuáles son las preferencias que tiene al leer, a la hora de leer? Realmente me gusta mucho leer sobre informática, me gusta mucho. Digamos que en mis tiempos libres leo mucho anime o, o historia. Me gusta leer mucho sobre documentos históricos. Estas Listo. son mis preferencias. Muy bien. ¿Qué tipos de textos le gusta leer? ¿Qué textos? Más enfocado como hacia la historia, o sea, como repito, digamos que archivos nazis, ese tipo de cosas. Cosas que de pronto uno no sabe. Anécdotas espaciales me gusta mucho y de vez en cuando toco esos temas con respecto a eso. Muy bien. ¿Cuáles son los hábitos de lectura que hay en las personas de su hogar? Nosotros sí, pues digamos que son un poco espontáneos, no somos muy buenos lectores, por decirlo así. De repente leemos el periódico a diario, sería como ese tipo de hábitos lectores, sería lo único. Ok, muchas gracias. Y entre lectura digital y la lectura tradicional, ¿cuál escogería y por qué? Pues digamos que o sea, me inclino más por la lectura digital porque es más accesible. Porque pues desde que se tenga internet, pues o sea, es más fácil llegar a la información, adquirir la información. Entonces me inclino más por la lectura digital en esos aspectos. Ok, señor Oscar, muchas gracias por su tiempo. Bueno, sí. Eso es todo por la tarde de hoy. Muchas gracias a ustedes también. Que tengan buen día. Buenas tardes, Angie. ¿Me puedes ayudar con 4 preguntas? Claro que sí, La primera, ¿cuáles son las preferencias que tienes a la hora de leer? me gustan más lo que son novelas románticas o tipo de historia de suspenso. La segunda, ¿qué tipos de textos te gustan leer? Los textos narrativos y pues descriptivos. 3, ¿cuáles son los hábitos de lectura de las personas de tu hogar y de tu entorno? Realmente es muy poco, mi hermano pues apenas está como empezando a coger el hábito de lectura con historietas y ya. 4, entre la lectura digital y la lectura tradicional, ¿cuál escogerías y por qué? Realmente escojo la tradicional porque pues creo que se lleva como una mejor continuidad y pues no, o sea, lo puedo cargar en físico y lo puedo llevar en cualquier lado, no sé, me parece más interesante así. Listo, Angie, muchísimas gracias. Ok, hasta luego. Dando continuidad al reporte investigativo de lectura digital, ¿cuál es tu nombre? Hola, buenas noches. Mi nombre es María del Carmen Méndez. ¿A qué te dedicas? Soy auxiliar de ventas y apoyo a la comercial en Industrias ACEP. Primera pregunta. ¿Cuáles son las preferencias que tienes a la hora de leer? Bueno, preferencias a la hora de leer. Me gusta la novela y me gusta muchísimo la fantasía. Muy buena elección. ¿Qué tipo de textos les gusta leer?
Géneros literarios. Bien, ¿qué hábitos tienes de lectura en tu hogar? Pues la verdad el hábito de lectura es poco porque el quehacer diario, el trabajo, y se va consumiendo el tiempo y en realidad es algo que se ha venido perdiendo. Dentro de los hábitos que tienes de leer, ¿qué libro has leído? He leído toda la saga de Crepúsculo, leí algunos libros de Harry Potter, leí La mujer que prospera y ahí me he quedado. He comenzado un libro, tal cual libro, pero no he leído con juicio. Bien, entre la lectura digital y la lectura tradicional, ¿cuál escogerías y por qué? Yo escogería la lectura tradicional. ¿Por qué la escogería? Porque el tema de la tecnología ha venido arrasando todo la tradición que se manejaba con los libros, tener el texto físico. Y en realidad el tema de la costumbre de conectarse uno a redes informáticas y poder leer un texto o un libro, ya casi no lo hacen, lo hacen es para redes sociales pues se dedica uno a varias cosas y no se enfoca realmente a leer un texto completo. Bien, María del Carmen, muchas gracias por aportar tu conocimiento y tu punto de vista para este reportaje informativo. Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el estudiante Dylan López del Colombo Americano, el cual nos va a compartir sus conocimientos sobre lectura tradicional y la lectura digital. Hola Dylan, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, estoy muy bien. Ok. ¿Qué entiendes o sí, que hace referencia a la lectura digital y la lectura tradicional? La lectura digital es cuando tú entras a un dispositivo electrónico y puedes investigar sobre las lecturas y no tener un libro físico. Y la lectura tradicional es cuando tienes un libro físico y puedes leer y comprarlo más adecuadamente. Ok. ¿Cuáles son tus preferencias a la hora de leer? A mí me gusta mucho el manga por la forma que hacen las historias y por la forma como dibujan a los personajes principales y secundarios de la historia. Ok. ¿Qué tipos de textos te gusta leer? Me gusta leer, por ejemplo, como el drama y la acción. Es una combinación muy chévere porque a mí como que me da un suspenso que me encanta. Ok. Entre la lectura digital y la lectura tradicional, ¿cuál es tu favorita? A mí mi favorita es la tradicional porque es mejor a tenerlo para siempre, o sea, ahí tenerlo que tú lo necesites porque la lectura digital uno no puede estar siempre ahí leyéndolo. Tú puedes cargar más fácil los libros físicamente. Ok, Dylan, muchas gracias por tus palabras. Eso es todo por el día de hoy. Recuerden que la información se encontrará en nuestro blog. Muchas gracias. Hola Valentina, cuéntanos un poco de ti, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Mi nombre es Valentina Maya, estudio licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional, tengo 23 años y voy en tercero. Entiendo que por estudiar una licenciatura tienes la obligación de leer constantemente, por esto, ¿qué preferencias tienes a la hora de leer? La carrera amerita estar en constante lectura, estar leyendo constantemente. Últimamente hemos encontrado textos investigativos sobre las problemáticas de la escuela, el maestro, el alumno, problemáticas de la educación, de la pedagogía aquí en Colombia. Entonces, por el momento lo que más me gusta leer son investigaciones crónicas sobre la educación en Colombia. ¿Qué tipo de texto te gusta leer? Pues ya como te decía, los textos investigativos, las crónicas sobre la pedagogía en Colombia, pero siempre uno tiene que tener pues un gusto más como propio
y pues me gustan los textos de Edgar Allan Poe. Esos textos me gustan. ¿Cuáles son los hábitos de lectura de las personas de tu hogar, de tu alrededor, tus amigos? Yo convivo en dos contextos, entonces está el hogar, el trabajo y digamos pues la universidad. En la universidad todos tenemos que estar en constante lectura, entonces el último semestre leímos 12 libros. En el trabajo la gente lee solo lo que las noticias o Facebook, lo que tengan en acceso a las redes sociales, y en la casa sí hay un intento de formalizar la lectura como práctica familiar, hay un intento individual, pero pues sí se ven como la iniciativa individual de cada uno por adquirir este hábito. Entonces se puede decirte que en la casa sí leen, en el trabajo no leen, y pues en la universidad obvio sí, salvo que o sea, todas las personas o la gran mayoría en Colombia creo que hay un índice de analfabetismo muy bajo. Se puede decir de que todos leemos el aviso del bus, la noticia en Facebook, se llama la atención para que hagan una lectura crítica. Entonces, cuando hablo sobre los hábitos lectores, es porque en mi casa se está intentando implementar la lectura crítica en cada uno. Igual en la universidad se hace lectura crítica de los textos, y en el trabajo no hay un hábito de lectura crítica. Ellos ingieren, o no sé si se puede decir así, todo lo que les llega, entonces lo interiorizan, lo aprenden, y ese es como el problema actual. ¿Tú tienes el hábito de leer? ¿Te gusta leer? Pues sí, más sin embargo, como tenemos tantos textos que abordamos en la universidad, el tiempo para leer algo del gusto propio es muy corto, entonces es muy poco lo que puedo leer de textos literarios, se puede decir así. ¿Conoces la diferencia entre la lectura digital y la tradicional? Sí, entiendo que la lectura digital es la que hacemos por medio de celular, computador, medios digitales, de pantallas electrónicas, y pues la tradicional es la impresa. ¿Cuál de estas dos prefieres y por qué? Se habla desde la perspectiva ecológica de cómo la USB o el PDF salva tantos árboles, porque pues la no publicación, no imprimir textos hace que se ahorre papel. Más sin embargo está la consecuencia y es la salud visual de las personas que ha disminuido. Entonces tener acceso a estas pantallas, tener acceso hace que los ojos estén propensos a tener enfermedades. Y están los textos, la lectura tradicional, que el olor a un libro, o sea, a un olor de un libro uno no lo reemplaza por nada. Entonces, lamentablemente, yo tengo problemas visuales, yo me inclino por la lectura tradicional, aunque cuando no puedo tener acceso a un texto, pues lo leo en PDF. Entonces ya es como problemas de accesibilidad. ¿Qué consejo le darías a las personas para que adquieran el hábito de leer? Sé que campañas nacionales, sé que la gente intenta que todas las personas lean, pero es importante entender de que no es solo leer, lo que les decía, hay que hacer una lectura crítica, no podemos creer que todo lo que está escrito es verdad, es verídico. Nosotros tenemos que siempre analizar las fuentes, y eso es lo que invito. La gente aquí, por lo menos en la ciudad, sí leen todo el tiempo en Facebook, y entiendo que esto es bueno. La gente antes no se leía tanto ni se escribió tanto como en este momento de la historia, pero es importante que hagan una lectura crítica de los textos que llegan, de las noticias, de los
porque es lo que reconocemos como o llamamos como la posverdad, la mentira repetida 1000 veces que se convierte en verdad. Entonces hago el llamado a que la gente que tiene acceso a leer o que puede y sabe leer haga una lectura crítica, que no crea en todo lo que se escribe, que hay que analizar. Gracias, Valentina. Dale.